que vino a este mundo para darnos salvación. El arrepentimiento. Gloria a Dios. Creo que realmente es valioso comprender lo que Dios quiere que nosotros vivamos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Del conocimiento depende también la transformación. Porque si yo le predicara a la gente de creer y aferrarse a la fe, pues entonces la gente termina creyendo en la fe. Y el Dios no será Jesucristo ni la palabra, sino tener fe, porque hay gente que tiene fe en la fe. Pero la fe simplemente es una herramienta. Si la fe no está puesta en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe no sirve para nada. Así que hay que mirar que la fe que nosotros profesamos no sea vana. Entonces de ahí la necesidad del conocimiento, porque a través de él yo puedo ser transformado. El conocimiento de la palabra de Dios. Estábamos entonces mirando el arrepentimiento desde la perspectiva de la iglesia. ¿Quiénes debemos vivir el arrepentimiento? Porque en el culto evangelístico precisamente va a pensar alguno o muchos van a pensar, listo, el culto para las visitas. Pero ¿cuánta gente Dios ha salvado en un culto que no es para las visitas? A mí me salvó el Señor en un culto que no era para las visitas. Y en ese culto yo tuve que reconocer a Dios, porque lo que se necesita es que Dios llegue a impactar la palabra en el corazón del hombre. Eso es lo único que uno necesita para poderse quebrantar y doblegar ante la majestad gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si podemos comprender que el arrepentimiento es ese quebrantamiento por el dolor que el hombre siente de haber ofendido. Porque fíjate que el arrepentimiento, sin tener ese ingrediente de reconocer que se ha ofendido, no sirve. Lo que pasa con los fariseos y los escribas, cuando predica Juan el Bautista, que dice Mateo capítulo 3 versículo 5, y salía a él Jerusalén, o sea a Juan, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué significaba? Que el bautismo que estaba practicando Juan tenía un impacto en la vida de las personas. La gente que llegaba y se acercaba al agua, en este caso en el Jordán, tenía que expresar algo, y confesaba los pecados. Porque el arrepentimiento es la confesión del error que se está cometiendo. ¿Y qué cosa dura, oyó? El arrepentimiento es ese. Es confesar lo que estoy haciendo que está equivocado. Por eso el arrepentimiento no va a ser sencillo, pero es sencillo cuando uno es capaz de reconocer que se ha equivocado
y que primero se ha equivocado delante de Dios y que ha ofendido o le ha hecho daño a alguien. Ahí es fácil el arrepentimiento. Pero mire el ejemplo y sigámoslo mirando. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, oiga, los fariseos y los saduceos eran enemigos. Eran dos septas del judaísmo que habían nacido en un siglo antes, aproximadamente, antes de Cristo. Se formaron esas dos septas religiosas, pero tenían interpretaciones de la ley o de Moisés abismales. Unos creían en resurrección, en ángeles, en espíritus, y otros no creían en eso. Así que ellos se disputaban al pueblo. ¿Quiénes lo seguían? A los saduceos, y precisamente en los saduceos estaba la clase élite, o sea, la clase importante, porque pertenecían a los sacerdotes. Y los fariseos era también una clase élite importante, porque era la gente estudiada. Así que los unos eran los que tenían la vocación ministerial, porque eran descendientes de Aarón y por derecho tenían el sacerdocio y tenían familias importantes. Pero los otros eran gente con conocimiento, con sabiduría, pero les tocaba encontrarse a las malas en el templo, porque el sacerdote era el único que podía ofrecer un sacrificio, la ofrenda. Y cuando iba el fariseo, ¿a quién tenía que presentársela? Al sacerdote. Y el sacerdote pertenecía a los saduceos. Así que estos eran enemigos. Y en este caso que presenta el evangelista Mateo, me menciona a los fariseos y a los saduceos que venían al bautismo que estaba practicando Juan el Bautista. Vinieron. Pero ¿cuál era la situación de ellos? Que tenían rivalidad. Eran rivales. Ellos se entrababan en unas contiendas impresionantes. Recuerde que Pablo un día fue inteligente y cuando lo tomaron prisionero a Pablo, él se dio cuenta que la asamblea que lo estaba juzgando a él estaba dividida, o sea, había una parte de fariseos y otra de saduceos. Cuando Pablo se da cuenta, entonces le dice a los principales ante los cuales él está, dice: por la esperanza de la resurrección de los muertos, estoy aquí prisionero. Apenas él expresó eso, de una vez los fariseos, porque esa era la esperanza de los fariseos les tocó ponerse de acuerdo con Pablo y se lanzan y empieza esa discusión y se terminó el juicio contra Pablo, porque terminaron ellos en una pelea. Así era la situación. Entonces, cuando estos hombres llegan al bautismo de Juan, ¿qué cree que el Espíritu Santo le dice a Juan el Bautista cuando estaba ahí? Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras. Fuertísimo. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿cómo piensan ustedes escaparse de lo que va a venir, de la ira de Dios que se va a manifestar? ¿Cómo se van a escapar si no hacen frutos dignos de arrepentimiento?
Porque no se trataba entonces de profesar una creencia, de asegurar que lo que yo creo es así y que lo que el otro como cree es así, porque eso no servía de nada. Lo que necesitaban ellos era arrepentirse y vivir una vida nueva, y el arrepentimiento tenía que acabar con esa disputa. El arrepentimiento tenía que acabar con todo aquello que estaban viviendo, porque eran enemigos. Por eso la búsqueda de Dios para la iglesia, para el creyente, debe tener ese ingrediente. Nosotros no podríamos pretender adorar a Dios mientras existan rivalidades, mientras existan una cantidad de cosas y diferencias entre nosotros. No podremos agradar a Dios. Aleluya. Dios entonces, ¿qué busca? Fruto. ¿Qué es fruto? Resultados. Resultados. Y esta mañana estábamos tocando el tema del arrepentimiento, porque a veces el creyente no cree que el arrepentimiento sea una doctrina que se tenga que vivir ya después de que se convirtió al Señor. Entonces, por eso la gente a veces se disgusta entre sí. Hay diferencias, porque claro, hay puntos de vista. Nosotros tenemos puntos de vista distintos. Tenemos apreciaciones de algo distintas. Y a veces por eso entramos en una discusión. Pero esas a veces no las manejamos, porque eso nos lleva ¿a qué? A que se manifieste a nosotros el descontento, el desagrado, y entonces nosotros podemos proceder de una manera mal contra el hermano, contra alguien, pero no somos capaces de pedirle perdón. ¿Por qué? Porque el perdón tiene que ser un reconocimiento de haberme equivocado. Y a veces el perdón es sencillamente algo que se puede hacer, y entonces la gente usa un término mucho más, como más sutil. Discúlpeme. Porque eso es como que no es tan fuerte como es. Ay, discúlpeme. Y se usa eso, pero no, en verdad el corazón no ha cambiado. O sea, discúlpeme porque como la Biblia dice que no hay que estar enemistados, entonces yo necesito que el hermano pues no se sienta mal, porque entonces, u otra forma, entonces si lo ofendí, discúlpeme. Así. Pero no es algo que nace del corazón. Es simplemente una formalidad. Y eso fue lo que el Espíritu Santo puso en Juan. Y cuando estos querían venir al bautismo, dijo: devuélvanse. No los bautizó, los devolvió, dijo: devuélvanse. ¿Ustedes creen que van a ser salvos así? Aquí entonces la palabra del Señor en la boca de Juan fue muy fuerte. No penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre. Porque entonces ellos podían justificarse. Bueno, en sí pues tenemos diferencias. Sí, es cierto, tenemos diferencias. Ellos creen así, nosotros creemos así. Pero de todas maneras tenemos un mismo papá. Somos descendientes de Abraham, así que nosotros somos herederos directamente de Dios. Hay gente que cree eso. Lo importante es, vea, yo no me charlo con ese hermano, yo con esa familia no comparto, pero de todas maneras yo soy de Dios. Yo soy de la iglesia, yo estoy con el Señor, yo le alabo a Dios, yo le sirvo a Dios. No,
dice la palabra del Señor: no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que ser descendientes de Abraham no calificaba para nada. No era relevante ser descendiente de Abraham. Lo que era relevante era arrepentirse, era entregarse, era reconocer y era acabar, porque el Señor venía a acabar las enemistades que habían. Precisamente el pueblo judío se caracterizaba ¿por qué? Pues por aplicar la ley cuando ellos les convenía, porque la ley decía: amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Eso decía la ley. Así que ellos podían justificarse en la misma ley. Dice, bueno, enemigo, y enemigo era todo aquel que no fuera ni siquiera del pueblo, y todo aquel que se levantara contra ellos. Ellos tenían una justificación, y era esa: aborrecerás a tu enemigo. Pero Cristo vino para acabar eso, para destruir las enemistades que habían. Porque dice la palabra de Dios que de los dos pueblos hizo un solo pueblo, acabando, derribando las enemistades y clavándolas en la cruz. Bendito el Señor. Así que cuando uno tiene un encuentro con el resucitado, se acaban las enemistades. Aleluya. La única manera en que Saulo cambiara y tuviera una actitud diferente fue cuando se encontró con el resucitado. La única manera para que Ananías accediera a poder ir y hablar con Saulo, porque éste se resistía cuando Dios le dijo: ve a tal lugar porque allá está un hombre llamado Saulo. Y Ananías le dice al Señor: no, de ninguna manera yo iré allá. Ese hombre vino, y esa es una artimaña de las tantas que tiene. Él viene a buscarnos para destruirnos. Y entonces el Señor le dice: ve, porque instrumento útil me es este para llevar mi nombre en las naciones. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el encuentro, aleluya, ese encuentro que tuvo Saulo le acabó eso que tenía. Él tenía un corazón lleno de odio, lleno de amargura, lleno de venganza, y él quería por todas partes buscar la gente, los cristianos, para acabarlos. Y él pensaba que estaba celebrándole a culto a Dios, porque eso lo dijo Jesús: va a llegar el tiempo en que muchos los van a dañar, muchos les van a hacer daño, los van a matar, y van a pensar que están glorificando al Señor. Y Saulo creía eso. Creía que los hombres que seguían a Jesús era una secta que se había levantado y que eran impostores, que no tenían a Dios, que ellos eran los verdaderos. Él era el descendiente de Abraham. Él pertenecía a la familia importante de los fariseos. Él era fariseo de fariseos, pero un encuentro con Jesús lo cambió. Lo hizo arrepentirse. Pero ¿por qué a veces el creyente se ha encontrado con Jesús y al pasar el tiempo, esa capacidad que tenía de perdonar se acaba? Esa capacidad que un día Dios le dio de arrepentimiento ya no existe. Porque a veces, hasta en las mismas familias, la gente no se pide perdón. Sencillamente se vuelve a hablar. Están enojados hasta que llega un punto en que vuelven y se hablan. Y ya. Pero ahí queda ahí están. Eso no se quitó. ¿Por qué? Porque ninguno de los que estuvo en ese conflicto cree que está equivocado.
cree que el que está equivocado es el otro, que el que le falló es el otro. Entonces uno termina diciendo que de qué me tengo que arrepentir. Yo le voy a pedir perdón de qué, si cuando yo me he equivocado. Y eso a la larga se vuelve ese es un cáncer que daña las relaciones de las familias, las relaciones entre hermanos. Así que el arrepentimiento es una necesidad y es una vivencia que debe el cristiano comprender. ¿Y cómo lo va a comprender? Cuando sepa que no es perfecto. Pero eso sí, alegamos en algún momento: sí, no soy perfecto. Es que nadie es perfecto. Es que todos somos pecadores. Pero decir eso no arregla nada, porque sencillamente es el reconocimiento para hablar de lo general, pero de lo particular. Pero el arrepentimiento nos lleva a un camino distinto. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mira que todas estas cosas llegan a pasar y nos suceden al seno de nuestra vida, de nuestras relaciones. Y una cosa que acaba definitivamente, que daña, es eso. La gente tiene problemas, y hoy en este tiempo de pandemia, de encierro, de incertidumbre, sí que hay conflictos. Se han disparado los conflictos. Los índices, las estadísticas que tiene el Estado de las separaciones y de tantos problemas son muchas. O sea, se ha vuelto el ser humano casi intocable. Usted mira, el ser humano ya no es capaz de esperar nada. Se le acabó la tolerancia, cero todo. Está agitado. ¿Y qué hace el mal? El mal sabe, el maligno, el engañador sabe que hay una iglesia que está a punto de ser levantada. Sí, claro, él sabe eso. Así que esa presión del mundo, ¿qué va a hacer el maligno? Va a presionarnos con la situación que está sucediéndonos, porque también nos afecta a nosotros, y nos va a presionar. ¿Para qué? Para que nosotros reaccionemos igual como vive el mundo, o como vivíamos antes sin el Señor. Pero con el nombre de cristianos, con el nombre de adoradores, con el nombre de buscadores de Dios. Y entonces nos estamos engañando. ¿Por qué? Porque estamos señalando a otros, estamos juzgando a otros, y no nos damos cuenta que también nosotros estamos haciendo muchas veces igual, y a veces hasta peor. Aleluya. Pero dice Dios: ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad? Riqueza. El traductor, en la versión esta, Reina Valera, que es literal, traduce la palabra benignidad, paciencia, y un término que es longanimidad, que usted no encuentra un significado. Porque longanimidad significa algo que se prolonga, que no tiene fin. ¿Y sabe dónde tiene y dónde puedo especificar eso?
donde se puede encontrar en la palabra una parte que lo explica en un salmo que nosotros no sabemos y que hemos oído muchísimas veces. El Salmo 103. Amén. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mídala. ¿Quién puede medir la altura de los cielos y la tierra? La distancia que hay. Así que longanimidad habla de qué? Dios está manifestando las riquezas de su gran bondad, y longanimidad hablando de lo inmenso, de lo infinito que es el amor y la misericordia y la paciencia de Dios. ¿Para qué? La paciencia de Dios con la humanidad, ¿para qué? Para llevarnos a qué? Al arrepentimiento. Cuando el ser humano ignora esto que Dios hace, ¿en qué sentido se ignora? Cuando uno pretende vivir y dejar que las cosas pasen sin hacer nada. Así de sencillo. Cuando la gente dice, no, es que yo soy así. Yo soy así. Y eso yo no lo puedo cambiar. Es que yo me enojo, es que yo me disgusto. Y soy así. Cuando uno hace eso, menosprecia la riqueza de eso que Dios engrandeció. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y va y mídele la distancia, el oriente y el occidente, mídalo. Salga y mire donde nace el sol, y empiece a andar, y te subirás en un jet, lo que sea, y irás toda la vida a tratar de llegar al oriente y jamás llegarás. Y si te vas al occidente igual, nunca llegarías al occidente. Así es la benignidad de Dios con el hombre. ¿Para qué? Para llevarnos a una sola cosa, al arrepentimiento. Para eso es, así es la bondad de Dios con nosotros, con la iglesia y con todo el que se quiera convertir, el que se quiera arrepentir y entregarse a Cristo. Así es. Por eso Dios ha tenido tanta misericordia y tanta paciencia con la humanidad. Por eso vemos que la gente hace cualquier cantidad de maldades y barbaridades y cosas, y la gente dice, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no reprende? ¿Por qué Dios no hace juicio? Sencillamente porque Dios en este instante no está manifestado en la tierra para hacerle juicio a nadie. Dios está en la tierra para tener misericordia de la humanidad, esperando que alguien se vuelva. Eso es lo que está esperando Dios. Y por eso Dios quiere hablarnos también a la iglesia, para que nosotros no nos dejemos llevar del corazón endurecido, porque eso es lo que dice Pablo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. No creas que es tan sencillo. No creas que es sencillo.
Es fácil, como yo predicaba hace unos días, es fácil por cualquier cosa que resulte un problema. Los problemas nacen a veces de nada. Pero qué difícil solucionarlo. Por un malentendido, la gente deja de hablarse. Y uno a veces los pastores perdemos gente, entre comillas, porque por tal de salvar a alguien, de no hablar mal de alguien que también conoce al Señor, a veces a uno le toca hacer silencio sabiendo verdades terribles. Pero tiene que estarse en silencio. Y alguien es capaz de juzgarlo a uno. Pero uno lo hace ¿por qué? Por salvar a alguien. Por salvarle la reputación. Porque alguien puede hasta fallar, cometer errores gravísimos. Pero tiene una gran estima en la congregación. La gente lo ha visto como una persona de bendición, una persona a la cual se le acercan para pedir ayuda, consejo, y que han sido bendecidos a través de esa persona. Pero como es un humano, porque a veces nosotros endiosamos a los hombres, y entonces sucede tal cosa, no llamemos a fulano y tal. Ese sí es. No, que está pasando tal cosa, no, llamemos a fulano de tal. Y hay gente que se vuelve famosa. Pero eso, cuando uno se queda en los talentos y dones que Dios le ha dado, en el cuadro ese que ponen en la pared esta, porque ese cuadro, por ejemplo, a esto le falta algo de embellecimiento, ¿cierto? Yo creo que más de uno está de acuerdo que esto debería tener alguna cosa. Yo estoy pensando lo mismo, le dejo eso para los que saben de diseños. Pero el diseño va a ser, qué cosa tan espectacular. Pero eso sencillamente es una decoración, no sostiene nada, decora. Lo que sostiene a esto es lo que está aquí por dentro. El don de Dios en la vida de una persona es eso, es el cuadrito ese diseño espectacular que la gente dice, uy, wow, cómo canta, cómo predica, cómo ministra, qué cosa tan extraordinaria. Y eso es espectacular, pero eso no es lo que sustenta, porque lo que sustenta no es eso que hace, es el Dios que hace las cosas. No es la persona, no es habilidad humana, no, es Dios que está ahí porque nos ama a nosotros. Entonces pone don en ella, pone don en él, en mí, en usted. Pone don ¿para qué? Para ministrar a su iglesia. Pero no nos podemos quedar como el cuadrito que todo el mundo llega y dice, uy, qué cuadro, qué pintura, ¿quién hizo este óleo? ¿Cuánto vale esto? No nos podemos quedar así. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con la admiración de la gente, no nos damos cuenta que somos seres humanos y que en algún momento podemos fallar. Pero Dios, ¿qué quiere? Dios quiere que nosotros sigamos mostrando la gloria de Él. Sí, porque un creyente, porque un servidor de Dios hace reflejar la gloria de Cristo. Sencillamente se muestra la gloria de Dios y Dios no querrá desdibujarla. Dios no querrá que se pierda, que se opaque esa gloria. Pero ¿cómo va a ser para que esa persona que tiene ese don no pierda ese brillo que tiene? Debe hacerlo consciente.
Dios me hace consciente a mí de que me equivoco. Pero realmente me va a hacer consciente de que tengo que reconocer que me equivoqué. Me va a hacer consciente que en algún momento a mí el corazón se me puede endurecer. Y sí, se me endurece. Porque qué difícil es alguien que está brillando mucho cuando se le ve la falla, cuando se le ve el otro lado, el cuadro cuando está por el otro lado, porque el cuadro puede estar muy lindo, pero si no lo bajan de ahí y no lo limpian, puede ser que por detrás esté lleno de telarañas y una cantidad de cosas, y cuando lo bajen y lo volteen, la gente mira así. Puede ser que algunas cosas que nosotros dejamos meter a nuestra vida, que están por detrás, que no se ven, pero que donde alguien bajara el cuadro, por eso Dios a veces tiene que bajarnos. Aleluya. Usted no se ha dado cuenta, los que cantan, los que ministran con la alabanza, que usted a veces ensaya y fue tan lindo el ensayo y todo salió bien, y usted empieza el culto y empieza a cantar y usted no es capaz de coger el tono. El otro no es capaz de acoplarse, no. Hay una cosa que no se encuentra y la gente dice, pero es que fulano de tal estaba. Y entonces el uno dice, no, era ella. No, era él el que estaba perdido. Era que no cogía el tono. No, yo no sé qué pasó con el pianista hoy, se fue del tono. El baterista, no sé qué pasó, pero los tiempos los perdió y nos hizo trocar. ¿Sabe por qué? Porque Dios a veces mueve el cuadro. Amén. Lo baja para que se dé cuenta que no dependemos de nosotros, aunque ensayemos, aunque hagamos lo que queramos, pero necesitamos que sea Dios el que nos use, que sea Dios el que se mueva a través de nosotros. Aleluya. Por eso es que a veces los que predicamos, el pastor, no, pero pastor, usted debe tener 50,000 sermones, sí, pero a veces uno abre la Biblia y la pasa del Génesis a Apocalipsis y lee por un lado y lee por el otro y lee y escribe aquí un texto y lo pasa y usted no encuentra nada, usted queda bloqueado, no sabe qué hacer. Así es. Pero dice, no, oye, este sermón fue tan lindo. Oiga, yo me voy a predicar, al final pues voy a predicar porque este es, y usted se para el pastor a predicar ese sermón que fue tan lindo, que fue impactante, y predicó, pero nadie dijo ni amén, no pasó nada. ¿Por qué? Porque es que eso no depende, eso no es el pastor que estaba tan inspirado. ¿Por qué? Porque Dios le pega la sacudida, dijo, eso no es tuyo. Esa habilidad no es tuya, esa soy yo el que obro aquí para bendecir a este pueblo, pero eso no eres tú. ¿Para qué le pega la movida? Y entonces, ¿qué hace cuando Dios hace esas cosas? Lo sacude, pero no voltea el cuadro. Lo deja por el mismo lado. Así lo deja. Porque Dios, cuando le habla a usted y me habla a mí, Dios me saca lo que me está pasando a mí. Pero no te pone en vergüenza. Amén. No me pone en vergüenza. No me pondría en la picota pública. No. Dios me habla. Dice, es que quiero limpiarte. Es que quiero hacer algo. Es que quiero que mi gloria aleluya. Dios quiere que la gloria de Él de verdad se mueva. Dios quiere
Dios sí quiere, Dios está dispuesto a ayudarnos. ¿Cuánto está dispuesto? Como la altura de los cielos sobre la tierra, como está lejos el oriente del occidente. Así es. Esa es la riqueza, pero el mal nos acusa. Las cosas que nos pasan nos dificultan la vida. ¿Por qué vas a pedir perdón? ¿Por qué te vas a humillar? A veces le dice el maligno en la mente al creyente: ¿por qué? Si usted no es el que está equivocado, el que está equivocado es el otro. Si no le habló, no, es que no me habló, entonces ¿para qué yo le hablo? ¿Por qué tengo que hablarle? Pero le dice en el culto: levante las manos y adore. Porque él sabe, el maligno sabe, que mientras yo mantenga esa actitud, yo podré levantar las manos, podré hacer lo que quiera, pero la gloria no desciende. Moisés, cuando sacó a Israel más de una vez se llenó de ira. Israel más de una vez le dijo a Moisés y Aarón: ¿no habían tumbas en Egipto para que nos hubieran sepultado allá? Allá hay tumbas. ¿Por qué nos sacó de Egipto y nos trajo a morirnos de sed y de hambre a este desierto? Israel estaba enojado y levantó piedras más de una vez para apedrear a Moisés. Pero Moisés, que tenía un corazón y un espíritu noble, el más noble de los hombres, se postró en tierra y adoró a Dios. Moisés, en lugar de pedirle a Dios que hiciera un juicio sobre esos hombres que estaban haciendo lo malo, se humilló a Dios. Y el día que Dios le dijo a Moisés: quítate, porque ciertamente este pueblo es un pueblo empedernido, es un pueblo obstinado. Quítate y yo voy a quitarlos y te voy a poner por un pueblo mejor, más grande, más especial. Pero no precisamente, no era lo que Dios iba a hacer, sino que Dios estaba probando cómo era Moisés, qué corazón tenía. Moisés sabía que el pueblo fallaba. Amén. Hay que saber, debemos tener en cuenta que la gente falla, que la gente no es perfecta, que nuestra esposa no es perfecta, pero que yo tampoco soy perfecto. Hay que saber que los hijos no son perfectos, pero yo como padre tampoco soy perfecto. Para podernos entender y para podernos ayudar. Y entonces cuando Moisés escucha la palabra de Dios que le está diciendo: apártate porque voy a ponerte en un pueblo mejor, en un pueblo más grande, Moisés dice: no hagas tal cosa. El Dios de la gloria, el Dios que es misericordioso y clemente, irá a hacer tal cosa. ¿Qué dirán las naciones? ¿Qué dirán los pueblos? Que el Dios que los sacó no pudo meterlo a la tierra a la cual les prometió que los llevaría, y entonces los dejó postrados.
Ese es un corazón que hace que la gloria de Dios se manifieste. Porque no era la voluntad de Dios destruir a Israel jamás. Y aunque lo provocaron tantas y tantas veces, nunca los destruyó. Al contrario, le dio promesas. Si vuestra dispersión fuere hasta los confines de la tierra, desde allá los volveré a traer. Ese es el Dios que tiene la iglesia, que nosotros tenemos. Aprovecha, hermano, aprovecha, amigo, que está esta noche aquí conmigo, aquí en este culto y en la transmisión. Aprovecha para entregarse a Cristo. Vamos a estar en pie. Alabado. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, para que podamos llegar a tener un corazón de carne. Porque la propuesta que Dios hace a través del profeta es que les daría un corazón de carne. Esparciría agua sobre vosotros, esparciré agua sobre vosotros, y os daré un corazón nuevo, y quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y haré que andéis en mis estatutos y mandamientos, y los pongáis por obra. Cuando tengamos un corazón nuevo. Cuando el corazón de piedra. Por eso oír la palabra de Dios que hace el Espíritu me sensibiliza para que la palabra pueda moverse. Cuando la palabra de Dios empieza a actuar en mí, es suave. Es fácil. Yo empiezo a ver a las personas, aún el que tiene diferencia conmigo, yo lo empiezo a ver no como el rival, no como la persona equivocada, sino como mi hermano, por el cual murió Cristo. Como mi hermano, al cual ama Cristo tanto como me ama a mí. Si tienes un hijo apartado, una hija, un familiar, no lo mires por todos los errores y por dónde está. Míralo por lo que hizo Cristo. Dios santo. Extiéndele el amor de Dios a él. Bendícelo. Restáurale la comunión. Si ves a tu hermano que no ha vuelto, restaura. Deja que ese arrepentimiento, porque a veces nos endurecemos contra el hermano. Soberano Dios, precioso Jesús,